Perfecto. Vale, pasamos al 13º punto, ruegos y preguntas. Israel. Vale, el primer tema va relacionado con lo que comenté Ernesto, al menos tangencialmente, es una reflexión sobre el tema del pequeño comercio en el municipio. Ya hemos traído varias veces el tema de la falta de seguridad, que entendemos que es no vamos a volver a incidir sobre el tema, pero que sí lo ponemos encima de la mesa de nuevo. Pero también tenemos como propuesta, no sabemos muy bien en este engranaje que tenemos a día de hoy en el Ayuntamiento, a quién le correspondería la creación de un grupo de trabajo en ese sentido. No sabemos muy bien a qué área. ¿De seguridad ciudadana? No. Con el tema del pequeño comercio, en general. Vale, pues hablaré con Diego. Entonces, te proponemos la posibilidad de crear un grupo de trabajo con el tema del pequeño comercio para reflexionar no solo ya sobre el tema de la seguridad, sino sobre cómo podemos ayudar a dar vida, digamos, a esa actividad económica, tanto desde un punto de vista urbanístico, para que sea más amable el poder consumir en el municipio, también desde un punto de vista de trabajo contra el monopolio de las grandes superficies, porque está muy bien que una vez al año hagamos unos bonos para que la gente, pero eso no soluciona la vida de alguien que tiene un comercio en Ortuella, le soluciona un día, pero lo que es la vida, digamos, o el trabajo estructural, lo que es la planificación de su vida en base a su comercio, hay que hacer medidas más a largo plazo y más complejas. Entonces, ponemos encima de la mesa el tema de que, pues, si por un lado apoyamos al pequeño comercio con una vez al año un bono, pero por otro lado permitimos que Mercadona se instale en nuestros municipios, pues la desproporción es gigante, porque estamos apoyando a una multinacional del sector que financia al PP, que financia a Ciudadanos, que no colabora con el Banco de Alimentos, que no cumple los derechos laborales, que explota en países empobrecidos a gente a niños y niñas para que elaboren alimentos y material. Entonces, si por un lado damos esa pequeña ayuda, pero por otro lado favorecemos macroestructuras como la de Mercadona, pues no estamos ayudando mucho al pequeño comercio. Entonces, lo que solicitamos es la creación de un grupo de trabajo donde los comerciantes del municipio, la gente que nos preocupa dar vida a este pueblo, nos podamos sentar y ver cómo podemos incentivar para que, igual también la gente del pequeño comercio tiene que tener algún tipo de cambio de estructura o de mentalidad, pero igual también podemos hacer algo desde el ayuntamiento para que se cambien los hábitos de consumo y que se entienda que consumir en la tienda de tu barrio pues tiene muchas virtualidades. ¿Vale? Esa es la primera propuesta. La segunda tiene que ver con... Comentar que la Asociación de Comerciantes es la que mueve un poco todo eso. Y hemos tenido varias reuniones y la gente no, los comerciantes no están muy desanimados y no vienen ni a las mismas reuniones. Están desanimados porque hacen la guerra... Se hacen la guerra entre ellos mismos también, ¿eh? No, que se cierra a las 10, que se cierra a las 3, que yo no que se me ha puesto una barrera, He tenido varias reuniones con los hosteleros, con todo, y no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Pero bueno, yo estoy de acuerdo en hacer un grupo y en ayudar en todo lo que se pueda. Podemos hacer algún tipo como de algo, de apoyo, o igual no se ocurren cosas que ponemos encima de la mesa y igual dicen, no, pues mira, eso sí se puede hacer. Eso es. 1 millón, pero como si nos juntamos más, seguramente se nos ocurrirán más cosas. Eso es. Simplemente juntamos un día a ver si de lluvia de ideas nace alguna cosa que sea un poco productiva. ¿Vale? Segundo tema es sobre el tema de Semana Santa, el tema de la ludoteca. En el 2009 se puso en marcha un sistema de ludoteca que tenía dos virtualidades, que por un lado ayudaba a las familias donde obviamente no corresponden las vacaciones laborales con las vacaciones escolares. Entonces, en ese periodo de Semana Santa, la ludoteca les sirve, digamos, de ayuda, pero por otro lado, al menos en aquella época, eran una ludoteca basada en temas de juegos cooperativos que también educaban unos valores. Entonces, ponemos encima de la mesa que entendemos que sería bueno recuperar el servicio o recuperar esa idea. Entonces, nosotros estamos dispuestos a colaborar en el sentido de igual no sé
Igual no se puede hacer como en aquella época, pero igual se puede hacer de otra manera, igual con gente voluntaria o igual digo, porque estructuras tenemos de sobra. O sea, durante el periodo vacacional de Semana Santa, estructuras en el municipio tenemos de sobra. O sea, tanto la OCE, de Salón Gorbea, los colegios están cerrados, es decir, tenemos mucha infraestructura para utilizar. Entonces, lo ponemos encima de la mesa porque igual hace falta, pues nosotros estamos dispuestos a poner encima de la mesa ideas, incluso no solo ideas, sino también a comprometernos personalmente a echar una mano en ese sentido. Porque entendemos que es un servicio que si se promociona bien, si la gente lo conoce, incluso no solo para la gente que trabaja, porque igual hay gente que no trabaja, pero que quiere que su hijo o que su hija reciba una formación, digamos, en valores de otra manera. Entonces, queremos poner encima de la mesa. Unido a esto y siguiendo con el tema o con la idea que tenemos de tirar así, de dar vida a Ortuella, también traemos y ponemos en la mesa una propuesta muy concreta, que también, como digo antes, siempre que ponemos una cosa encima de la mesa, nos comprometemos luego a colaborar a desarrollarla. Y nosotros ponemos encima de la mesa una idea, que es la siguiente. Tenemos constancia de que en este municipio hay mucha gente que hace cultura, hay mucha gente que hace música, hay mucha gente que se mueve en el ámbito cultural, y entendemos que se les puede dar un espacio de visibilidad. Entonces, proponemos que los meses de octubre y noviembre, que son los meses, digamos, en los que la actividad, sobre todo después de la Euskal Jaya, que imagino que ahora creo que estamos todos de acuerdo en volver a la fecha original, después del primer fin de semana de octubre, donde ya todo el mundo vuelve a la normalidad de sus vidas, desde esa fecha hasta las Navidades, es un periodo en el que nosotros proponemos como idea, luego igual se puede modificar o lo hablamos en la comisión, pero proponemos que tanto grupos musicales o gente que trabaja, o gente ordinaria que tocan en diferentes grupos, o los grupos de teatro, o gente que haga cualquier tipo de arte escénica, pueda tener un espacio tanto en el Salón Gorbea, que es un sitio bastante apropiado para hacer esas cosas, o incluso si hace el clima que ha hecho estos últimos años en octubre o noviembre, incluso se puede hacer en la calle. Pero que tengamos encima de la mesa desde principios de año la idea de que octubre y noviembre lo vamos a dedicar a que la gente de este municipio pueda hacer visible su arte, ¿no? Que yo creo que si conocemos un poquito hay gente con mucho talento en Ortuella y que podríamos, digamos, hacerlo visible. Y la última idea que tiene algo que ver con esto es con el tema de la OCE. Es decir, ya que hemos hablado antes de la modificación de las ordenanzas del Salón Gorbea, pues invitamos a hacer lo mismo con el tema de la OCE, igual hasta en la misma comisión se podría hablar. Entendemos que la OCE se tiene que poder abrir los fines de semana. Tenemos que buscar un sistema para que una estructura de esas características se pueda... O sea, los grupos del municipio tienen que poder usar eso de alguna manera. Hay que buscar un sistema pues, de responsabilidades vecinales, de mirar cómo está la plantilla, digamos, laboral para buscar ubicaciones, pero el tener la imposibilidad de sábados y domingos que grupos del municipio no puedan usar la OCE, claro, que solo se puede hacer, que solo se puede utilizar si lo organiza el ayuntamiento, nos parece un poco limitado. Entonces, digamos, porque al final las personas de grupos culturales que utilizan las estructuras públicas tienen nombre y apellidos. Entonces, si en el caso hipotético, que nunca pasa, pero bueno, en el caso hipotético de que alguien fuese irresponsable en su uso, ya íbamos a ver quién ha sido. Entonces, ¿por qué ha pedido por qué ha hecho la petición? Entonces, digamos, no vemos vemos la dificultad, pero como todo en la vida, nos podemos sentar y mirar cómo podemos afrontar eso, porque tener parado todo el fin de semana un edificio con tantas posibilidades, pues no lo vemos. Entonces animamos a que se ponga, a que se corrija esa situación. Besterik ez. Es que el caso de Israel, ¿no quieres comentar algo o alusiones? Vale. José Aitor o Ernesto. Vale, un par de cosas. En la Comisión de Ciudadanía de febrero se nos presentó un borrador de la agenda cultural. Pensábamos que íbamos a recibir una hoja ya más oficializada o así, y queríamos preguntar por esto, ¿cómo están?
Sí, directamente eso está parado, porque empezamos a trabajar con eso, pero el trabajo que hay dentro del área ha sido imposible acometerlo. Sin más, no tiene otra explicación. O sea, el área está sobrecargada de trabajo, está con subvenciones, está con fiestas, está con tal, y al final pues bueno, es un trabajo que no se ha podido sacar. Sin más. Vale. En la comisión de Ciudadanía, en la de este mes, se hizo la presentación del proyecto de inserción laboral de Arsilan y Txertatu Merkatuan. La información que se daba era, nos decíais que había 16 plazas, luego en la publicidad he visto que ponía 15, pero que se habían inscrito 49 personas, 3 personas iban a ser de Ortuella, 20 de la zona minera y 26 del entorno de Baracaldo, Portu, Santurtzi. Otro de los datos que aparecía, del que estuvimos hablando también, era de que se iba a incentivar, se iba a dar una formación y luego iba a haber una parte de prácticas de las personas que habían participado en estos proyectos, pero que ni iba a haber por parte de la empresa ningún tipo de remuneración ni obligación de contratarles. Por un lado, nos gustaría saber, decir también, un poco para todos, contar que esta venía de unos fondos europeos que se compartían, ¿no? Se pagaba, no sé si era el 50% o... Sí. El Arsilan corresponde al 50% de fondos europeos, pero hemos hablado del ¿cómo es? Txertatu Merkatuan, que fue lo que sea de similares características, sí, 50%. Vale. Pues eso, por una parte, queremos saber dónde se va ese dinero, o sea, realmente dónde existe el gasto, porque si no se les va a pagar a las personas que participan, dónde está, si está el gasto en la formación, o nos gustaría conocerlo. Y luego también nos gustaría saber cuánto se ha gastado en la presentación y en la difusión. Ha habido una rueda de prensa, ha habido trípticos o unos flyers. Pues ese importe de cuánto ha sido. Luego también nos sorprendía un poco que se hiciera, como hemos dicho, había 49 inscripciones frente a 16 plazas que se ofertaban y nos parecía también un poco llamativo el hecho de que se hiciera una presentación pública y se diera la difusión cuando ya no se podía apuntar más gente. No sé, no... Sí, pero las plazas ya estaban copadas. O yo lo que entendimos el otro día en la comisión era que el cupo sí es de 15 o 16, no sé exactamente el dato, pero lógicamente solicitudes se pueden seguir presentando. No están adjudicadas esas plazas. Vale. De todas formas, digo porque casualmente hoy me he encontrado con 2 personas que iban a entregar la documentación para acogerse al programa. Arsilan, Vale, en cualquier caso, nos sorprende un poco, este tipo de situaciones, porque al final realmente lo que estamos incentivando es la no contratación. O sea, entendemos que se trate de fomentar el empleo entre los jóvenes, pero que se les mande un cursillo de formación y luego vayan a una empresa y se le diga a la empresa, si quieres les pagas o no. Pues hombre, una empresa privada que lo que trata es de sacar dinero, lógicamente lo que va a hacer va a ser no pagarles, ¿no? Entonces, tampoco es que soy ningún experto en psicología, pero por la publicidad y en el proyecto estaba leyendo que se hablaba de la autoestima de los jóvenes, de su reafirmación personal. Reafirmación personal, que vayas a un sitio, que te formen, que trabajes y no te paguen, pues eso, no tiene mucho, no sé, les dejo la pregunta ahí al aire y si queréis me decís. Tengo compañeros que están en prácticas y trabajan como yo, la diferencia es que ellos no cobran, o sea, es la práctica habitual de las empresas privadas, ¿no? O sea, ¿por qué te va a suponer un gasto? ¿Para qué, si ya tienes este móvil y lo tienes gratis, ¿para qué vas a pagarle a alguien por él? No sé, es un poco... Y pues en esa línea nos parece que es un poco humillante para los propios jóvenes realizar este tipo de, preparados o no, pues ese tipo de formaciones, de trabajos y sin ningún tipo de remuneración. Por eso también queríamos saber dónde iba el dinero.
Y luego nos parecería interesante que a futuro, no sé si a un año vista, ver el efecto de este tipo de proyectos y también conocer la situación de estas personas que han participado. Porque si estamos fomentando proyectos que decimos de no contratación y realmente no son efectivos, pues entonces no tendrá mucho sentido seguir haciendo este tipo de proyectos de inserción laboral y habrá que pensar en otros métodos. Entonces sí que nos gustaría tener una continuidad de esas personas con un informe pues a un año vista de cómo está esa situación, de qué efecto ha tenido y de qué ha sido de esas personas. Con respecto a esto, no sé si quieres contestar algo más o... Vale. Sí, la verdad es que la explicación que se nos dio fue bastante escasa, entonces también por eso traíamos esas dudas aquí. Vale, y la última cuestión que tengo es, bueno, hablamos en la Comisión de Ciudadanía también sobre el tema de las chotnas, de los estatutos de chotnas que nos dijisteis que nos ibais a enviar y no hemos recibido. ¿No? Quedamos así. Ah, vale, bueno, es igual, no importa la comisión. Vale. Bueno, en cualquier caso, no entendemos, bueno, cómo se ha establecido, nos parece muy bien que haya un grupo de trabajo que trate de gestionar el tema de las chotnas, pero como lo dijimos en la comisión, no terminamos de entender muy bien ese criterio que se ha establecido en el que el primero que llega pilla cacho y el resto, ¿no? Hablamos de que había 7 espacios de chotnas, entonces los 7 primeros que han llegado tienen su chotna y los que vienen detrás, pues no. A día de hoy, entonces, no sabemos si hay más asociaciones que quisieran participar, pues nos queda la duda. Tampoco entendíamos muy bien el que no hubiera un criterio en el que se estableciera una cierta implicación o corresponsabilidad de las propias asociaciones que se presentan, ¿no? O sea, no es lo mismo un equipo de buceo que se van con sus 4 amigos a bucear que alguien como el Barrenaberri que está participando activamente semana a semana en el pueblo, ¿no? Entiendo que habrá que hacer algún tipo de ponderación, porque si un día tenemos 10 asociaciones culturales que van a participar, pues habrá que establecer algún criterio. Entonces, si se hacen unas bases reguladoras de las chotnas, pues lo lógico sería pensar que habría ya unos criterios más o menos definidos y nos parecía importante que fuera en función del compromiso que se tiene con el pueblo. Sí, bueno, dos cosas más. Tenemos, con los criterios que comentábamos el otro día también, que con los criterios que están establecidos, al final lo que se está haciendo es que a las asociaciones que ya tienen chotna y ya van a ponerla, pues hasta que no digan que dejan de ponerla, se les está haciendo una concesión indefinida de un espacio público del que tenemos serias dudas de que sea legal. O sea, lo desconocemos, pero lo ponemos en entredicho. O sea, que si quiera conceder a una asociación un espacio y decir, no todas las fiestas tú, hasta que me digas que no vas a tener este espacio. Pues también nos parecía que era un poco cuestionable. Entonces, lo que solicitaríamos fuera que de alguna forma se reescribieran esas normas, teniendo en cuenta estos argumentos que estamos utilizando, o sea, que estamos dando en estos momentos, y que se lleve a la comisión para una revisión y luego una posterior aprobación en pleno. Bueno, primero, el número de chosnas, desde la oficina técnica propusimos el aumento hasta de 9 dentro del área festiva, pero bueno, la propia comisión de chosnas lo desestimó y se quedaron en 7. Este año ha habido 8 solicitudes de chosna y bueno, al haber 7, pues 2 de ellas, dos asociaciones se han comprometido a compartirla. Entonces, y luego, respecto al tema de reescribir alguno reescribir el documento en sí, en algunos aspectos como los que has comentado, es por eso por lo que no lo hemos traído a pleno. Queremos revisarlo, queremos trabajar con vosotros también y bueno, con el resto de partidos evidentemente y sacar un correcto reglamento de chosnas. Sí, Aitor. Yo algunas cosillas rápidas. Con el tema de las obras de Mendialde, que yo creo que no sé si están acabadas ya o si no están acabadas, se ha terminado ya todo, ¿no? Faltan tramos de pintura, que por las inclemencias pues seguimos igual. Hace falta un día para pintar, entonces para secar, entonces como con el tiempo que está haciendo estos 2 días y con la previsión para estos días y la semana que viene, pues se va a dilatar un poco en el tiempo, pero únicamente la pintura. Ya ha llegado el mobiliario urbano y bueno, únicamente queda la pintura.
Vale, perfecto. Entonces ya lo que falta pendiente no afecta a lo que planteé en su momento. Ya se comentó, pues eso, que había habido modificaciones respecto al planteamiento inicial de la obra, que iban a alterar el coste de la misma, algunos porque no se tuvieron en cuenta a la hora de hacer el proyecto, y otro porque la participación nosotros consideramos que fue escasa, y de hecho hubo muchas aportaciones posteriores que obligaron a modificaciones. En cualquier caso, esa no es la cuestión, es que solicitamos que se hiciera un listado de esas modificaciones que había habido fuera de proyecto y el coste extra de cada una de ellas. Entonces quería saber pues cómo estaba ese informe. Yo sé que lo que no nos hemos pasado ha sido el coste de licitación. De la adjudicación a la licitación hay un importe que entonces, todas las variaciones que ha habido, y variaciones, modificaciones y añadidos, sé que el montante no supera el precio de licitación. El desglose, eso lo están redactando en la oficina técnica, y cuando tengamos ya el desglose completo lo vamos a pasar, evidentemente. Vale, perfecto. Otra cuestión es, ahora ya lo comentamos en el pleno pasado, con lo que había pasado con unas subvenciones para emprendedores y demás gestionadas por Bearguincha. Solicitamos unos informes y se nos remitió un informe en el que Bearguincha un poco pues explicaba lo ocurrido, digamos, pero junto con ese informe solicitamos otro, porque al final la tarea que hace Bearguincha es, y de hecho es un poco también lo que ha comentado José en el tema de los planes estos nuevos que se plantean. Es decir, tenemos que ver la efectividad de los instrumentos públicos que generamos para las diferentes actividades, ¿no? Entonces, si generamos una empresa pública que se encarga de dinamizar el mercado laboral en los términos que considera, tenemos que hacer un seguimiento de que realmente lo que se está haciendo de manera correcta. Entonces, solicitamos que se hiciera un informe de la situación de todos los emprendedores que habían sido tutelados por el Bearguincha de los últimos años. Pues queremos saber si finalmente montaron el negocio, cómo les ha ido. Es decir, necesitamos tener datos para poder calcular la efectividad de las formas y procedimientos de trabajo de los distintos organismos. Entonces, el otro informe ya lo tengo, me gustaría saber cuándo podremos tener ese. Pues tengo que pedir disculpas, porque lo hablamos por teléfono cuando te envié el informe que había solicitado y luego no volví a solicitar el otro, entonces ha sido un error mío, lo solicitaré mañana y vamos, te envié y me comentaste, dice, falta el otro, y luego no lo he solicitado, o sea que le solicitaré y tan pronto lo tenga preparado, pues entiendo que la semana que viene se podrá hacer llegar. Con respecto, sí que estuvimos hablando con respecto a la tutela, a los plazos de tutela, pero lógicamente pues que me lo reflejen por escrito. Pues estuvimos hablando, luego hablamos tú y yo y luego ya se me pasó pedirte disculpas. Vale, nada, se puede esperar, con tal de tenerlo nos vale. Otro punto, y ahí es donde a lo mejor viene un poco el tema de la necesidad de marcar plazos en muchos casos, es el tema del decálogo que tenemos pendiente desde, no sé ni la fecha, a nivel de funcionamiento y demás. Entonces me gustaría un poco saber cuál es la situación de ese decálogo. Sí, está pendiente, pero porque está llegando a ser un documento muy bien trabajado. Ahora, el próximo lunes, el día 4, hay una reunión técnica de todos los técnicos del ayuntamiento que van a valorar el documento que está, el borrador que hay, y después habrá una reunión político-técnica que no se ha comunicado la fecha, pero yo creo que tengo entendido que será hacia la semana del 14 por ahí, en la que estaremos todos los políticos para poder debatir o si se quiere añadir algo o lo que sea. Estamos ahí trabajando. Vale, bueno, pues nada, esperamos a que haya eso y cuando tengamos el decálogo ya hablaremos sobre el tema. Un poco retomar dos mociones y otra vez volvemos al tema de los plazos, que es interesante marcar muchas veces. Una de ellas es del mes de junio, que hablábamos sobre el tema de que el ayuntamiento tuviera una presencia directa en las redes sociales. Entonces, se habló del tema del portal de transparencia, ya tenemos el portal de transparencia publicado, entonces ahora me gustaría saber cuándo damos el siguiente paso y tenemos también las redes sociales propias del ayuntamiento como institución. Pues hay un pequeño borrador para licitar un pliego con el asesoramiento de prensa que se había incluido, incrementado la partida, que lo comentamos,
y no se ha licitado, está en Secretaría para licitar, no tiene mucho y esperemos en breve tenerlo. No te puedo hablar de plazos exactamente porque lleva un proceso de licitación, pero entiendo que en 2 meses pues tenemos. Hablamos del portal de transparencia cuando aquello y hasta el portal de transparencia. Seguramente cuando estemos hablando de otra cuestión pues tendremos ya las redes sociales de alguna manera institucionales, ¿no? Pero estamos con ello. Yo creo que se podrá licitar durante este mes. El procedimiento es un procedimiento abreviado, con lo cual los plazos 15 días podemos estar previos a adjudicación, a puesta en marcha después del siguiente pleno. Un poco los plazos. ¿No? Sin hablar de plazos directamente, pero un poco lo que hay en la cabeza y con los plazos, porque el documento es un documento muy sencillo y que luego entre todas y todos le vamos a dotar de contenido. Vale, y la última ya, esta sí que sé que está algo más trabajada, además es más reciente. El tema de la banca ética, sin más, a nivel informativo, sé que habéis hecho algunas a ver si hay alguna novedad más o... ¿Con respecto a lo que comenté en la comisión o...? Sí. Novedades de respecto a lo que comenté en la comisión, no. Si se han hecho gestiones, pero con respecto a lo que aprobamos en el pleno. Que se han hecho gestiones con FIARE. FIARE se quedó de tener contrato con Trío 2, no me consta todavía por el periodo que estamos y que ha habido periodos de pago y demás. La tesorería, el de FIARE sí. ¿Quieres que comente el contrato que se hizo con FIARE? ¿En lo que comenté en la comisión o si hay novedades con respecto a lo que comenté en la comisión? Si había novedades respecto a la comisión. No hay ninguna novedad. Nos queda pendiente el contrato de Trío 2 y bueno, pues cualquier información que haya abordaremos, ¿no? Bueno, a ver, varias cosillas. En la última comisión de territorio tuvimos un debate, bueno, pues curioso sobre el tema de los excrementos de los perros, ¿no? Y bueno, pues surgió el asunto un poco también de de hacer un poco de sensibilización con los vecinos, que muchas veces es quizás un poco de lo que falta, quizás más que la búsqueda de las sanciones. Y salió la situación de cuando se había hecho una campaña de sensibilización. La última campaña de sensibilización se hizo en 2008 y se limitó, bueno, pues a repartir unos folletos y en teoría a establecer una serie de medidas. No os voy a aburrir con este asunto, pero espero que en el trabajo que estáis haciendo desde la Concejalía de Medio Ambiente pues tengáis un poco más éxito. Porque en aparte de, bueno, pues lógicamente las cuestiones de limpieza, higiene y demás, se hablaba como medios a utilizar campañas, medidas preventivas, papeleras específicas, reparto de huesitos dispensadores y bolsas para la recogida de excrementos. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado con las bolsitas, con los huesitos y con todas las historias estas, ¿no? Y luego pues también se hablaba de una ordenanza específica, la estás elaborando, lo que significa que bueno, pues desde hace 8 años estamos esperándola. Y bueno, pues luego también se hablaba de obligaciones y de multas, etcétera, etcétera. En fin, evidentemente esta campaña no tuvo mucho éxito, se trataría de hacer las cosas y ahí entramos una vez más en el tema de los plazos. 8 años es un plazo razonable, pero bueno. Sí. A ver, otra cuestión. Entre el 7 y el 11 de marzo se contrató una plaza del conserje, que fue una sustitución. Volvemos una vez más al tema de las bolsas, ¿no? Tenemos bolsas que no se han publicado, que no se están incluso, pues, aparentemente respetando los sistemas. Me explico. En esta bolsa con la contratación del 7 al 11 de marzo se llamó a una persona que se la contrató y nos encontramos con que inmediatamente encima de la bolsa ni se la llamó. Pensando nosotros por qué puede haber sido que ni se le haya llamado, pueda ser por un tema de perfil lingüístico, ¿vale? Que se le saque de la bolsa. Es decir, estamos con un tema ya arrastrando de varios meses, con el tema de las bolsas,
La bolsa de animadora sociocultural no está ni publicada. Se ha estado con la sustitución de la bibliotecaria con una bolsa que no se conoce, o por lo menos nosotros no la conocemos. Sí que hay por ahí una bolsa, y por eso resulta que lo sabemos, que es la de conserjes, y encontramos una situación como esta en la que no es que se haya llamado a alguien y no haya podido acceder al puesto o haya dicho que no y se ha pasado al siguiente, sino que hay personas a las que no se les ha llamado y se ha llamado y contratado a personas que están detrás. En fin, creemos que el tema de las bolsas ya empieza a ser recurrente y que habría que tomárselo en serio de una vez, porque ya empieza a ser, todos los meses tenemos algo con las bolsas, con las contrataciones. Es un tema muy sensible, no quiero extenderme, pero hay que meterse con ello en serio de una vez. No podemos estar todos los meses con la duda de por qué me han llamado, por qué no. Si resulta que las bolsas han quedado obsoletas y a pesar de que hay gente contratada sin perfil lingüístico, pero lo está de antes, y ahora tenemos unas obligaciones con los perfiles lingüísticos y tenemos que cambiar las bolsas, cambiémoslas. Pero lo que no podemos es tener gente en la bolsa a la que no se le va a llamar porque no cumple un perfil lingüístico y nos hemos obligado a que lo cumpla y que sin embargo siga en la bolsa. Es decir, son detalles que, vale, puedo entender que hay mucho trabajo, pero son temas muy sensibles, porque estamos hablando de contrataciones y aunque sean por periodos pequeños de tiempo, podemos encontrarnos con personas que, bueno, pues ese pequeño empujón les puede venir muy bien. Me gustaría que hubiera una especial sensibilidad con este tema. Una cuestión al respecto, queda una de las bolsas, sensibilidad absoluta, sea para un día, sea para unas horas. Cualquier vecino o vecina que esté en esa bolsa tiene su derecho a saber por qué está o por qué no está. Sí que hay un criterio que quedó pendiente y que comenté con Alberto, que nos queda de definir con respecto al... no en sí a las bolsas y a la estimadas, sino al funcionamiento, sobre todo en aquellas que eran de cuestiones de días, es decir, cuántos días acumularía, cuál iba a ser el funcionamiento, y sí que ese criterio nos queda de definir. Entonces, porque eso le facilitaría mucho también a la persona que tiene que llamar y que tiene que esos criterios establecidos, pues ya quedaría todo objetivo. Hay un legalista y estos son los criterios. Si tiene que acumular un año en días trabajados, un año en días cotizados, porque los criterios que son cubrir 10 meses, como hay algunos de los puestos, pues no hay ningún problema, se cubre, pero hay en algunos que estamos viendo que es de 4 días. Entonces, que alguien esté 4 días, el funcionamiento de cómo, y eso sí que comentó Alberto, que faltaba definir esa cuestión de cómo arreglar esos procesos. Si siempre se vuelve a la lista anterior, en Osakidetza creo que ya en un procedimiento que en su día se comentó, entonces creo que quedaría con la sensibilidad absoluta, desde luego, quedaría de matizar esa cuestión. El tema del reglamento, y sí que falta una de las bolsas también, que faltaba de publicar. Si comentas que la biblioteca y se ha estado utilizando todavía de otra anterior que había. Falta una. Pero más que sí la publicación y con los criterios que se ha intentado hacer de la mejor manera posible por parte de los técnicas municipales, sí que es el criterio de cómo regular esos llamamientos y cuando una persona ya ha cubierto ya su turno y pasaría pues, a la última plaza. En caso de cuántas renuncias, pues se puede el poder hacer un planteamiento, darles una propuesta de planteamiento, algo que sea razonable y que sea sencillo. Entonces, eso creo que facilitaría mucho estas cuestiones y también a la gente que está en la lista de espera, que está pues que puede estar más gente el tercero y dice, oye, a mí no me llaman, no me llaman porque todo lo que salga durante un año, por ejemplo, va a ir para el que esté el segundo, todas las bajas que salgan. O si me van a llamar porque me van a llamar en tal fecha, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer un poquito. Bueno, bien, no era el segundo ni el tercero, pero bueno, bien. Está todo. Sí. A ver, otra cuestión. Ahora. Sí, ya ves. Otra cuestión. En la Comisión de Territorio se habló también de un informe que ha enviado el Ararteko respecto a una situación en Mendial de 45, ¿no? Bueno, sí que es cierto que se habló allí y la verdad es que nos pareció... No. Fue en comisión. Fue así que comenzó los 15 escritos que había mandado la comunidad, los vecinos, otros escritos, que no se les había respondido y que entonces se habían dirigido al Ararteko,
Asier, y entonces, para hablarlo mejor y con más detalle, se llevó el punto a la Comisión de Territorio. Correcto, efectivamente, fue en la comisión. Estaba, de hecho, el arquitecto municipal. Bueno, pues se dio una cierta cuenta del tema, ¿no? A ver, se habla de dos cuestiones, una que evidentemente es muy grave, el hecho de que haya unos vecinos con la reivindicación que sea, pero que reiteradamente hagan escritos y no se les contesten, pues yo creo que es una práctica que deberíamos de desterrar. Eso por un lado. Y por otro lado, luego se hablaba de otra cuestión, que el Ararteko le tiraba las orejas al Ayuntamiento de Ortuella, es decir, no es simplemente dar cuenta de esto, y a mí nos ha parecido que el informe es muy potente, porque, bueno, pues habla del hecho de la eliminación de barreras arquitectónicas. Queremos traer el tema muy rápido. El informe que se hace desde Oficina Técnica dice: el municipio de Ortuella tiene más de 2.300 viviendas con problemas de accesibilidad en el entorno urbano y no dispone de consignación presupuestaria. Independientemente de que el Ararteko habla de que debe existir esa previsión, debe de existir esa consignación presupuestaria y debe de existir un plan de ir modificando esas barreras arquitectónicas que no existen, pero traemos este tema ahora, aparte de porque la gente lo pueda conocer, porque es que os implica a vosotros como Partido Nacionalista Vasco de forma muy directa, porque lo que no se puede es, sabiendo esto, y lo teníais que saber que en Ortuella hay más de 2.300 viviendas con problemas de accesibilidad, porque evidentemente lleváis gobernando 10 años o 13, bueno, no se me ha hecho tan largo como pensaba. En el último programa electoral habéis dicho: llevaremos a cabo el plan de accesibilidad en todos y cada uno de los barrios para hacer una Ortuella más agradable y accesible. Es decir, si escribís esto en el programa electoral y estáis gobernando, es de suponer que es porque creéis que lo podéis hacer. Y si no lo podéis hacer, pues estáis engañando a la gente en el programa electoral. Y, hombre, nos parece grave. Sobre todo cuando luego dirigentes de vuestro partido se permiten hablar de populismo barato. Hombre, populismo barato es esto, perdona que te lo diga. Queríamos traerlo porque pensamos que bueno, entendemos que en Ortuella hay muchos problemas de accesibilidad en muchos sitios. Es verdad que se ha aprobado o está en ciernes un plan de accesibilidad que nosotros hemos criticado mucho cuando ha salido, pues porque evidentemente pues nos ha parecido lo que hablamos poco ambicioso. Vale, de acuerdo, es una primera piedra, se habló que es un documento vivo, que es un documento ampliable, nos parece muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que el informe del Ararteko nos parece muy fuerte. Esto no es algo que surge de un día para otro, sí el informe tiene una fecha, pero cuando hicisteis el programa electoral tendríais que haberlo sabido. Lleváis 13 años gobernando y nos parece engañar a la gente, ¿no? Sin más. No hace falta ni que me dé... No tratamos de engañar a nadie. Se han tratado como se trata de eliminar todos aquellos problemas de accesibilidad que existen en la medida de lo posible. Es decir, no tratamos de engañar a nadie. Que no seamos capaces de llegar a todos, indudablemente, pero intentaremos entre todos llegar a todos esos puntos, ¿no? Pero bueno. Vale, pues entonces, si eso es así, lo que habrá que hacer es empezar con esos planes y esas dotaciones presupuestarias para ir eliminando las carencias de accesibilidad en este pueblo, que son muchas. No sé por qué orden habrá que empezar, esa es vuestra responsabilidad que gobernáis, pero lo que sí que es evidente es que habrá que empezar a dotar de esas cantidades presupuestarias que en este momento no están. A ver, bueno, en el pleno anterior... y entiendo que prácticamente no nos contestaréis nada, pues porque a lo mejor, bueno, pues lo que estás diciendo muchas veces no estabais en el ayuntamiento. Sacamos un tema respecto a la problemática con Promociones Isamega. En la relación de decretos de este mes hay varios decretos que no los he comentado antes, más que nada para hilarlo ahora todo junto, al respecto de determinadas declaraciones de ruina de los edificios que, bueno, ya se han hablado anteriormente en la avenida La Sagabaster y en la avenida La Estación. Hemos hablado en el informe que nos ha presentado la interventora
de las cantidades esas de 580 y tantos mil euros que hemos hablado antes, que ella se ha referido a unos derechos urbanísticos que estaban sin abonar, bueno, pues son de Promociones Isamega precisamente, y bueno, pues en el pleno anterior os trajimos la situación de la compra por parte de Promociones Isamega por un precio escandaloso de un terreno del hermano del anterior alcalde y el hecho de que al final el ayuntamiento haya cogido la titularidad de ese terreno. Ha pasado un mes, suponemos que habréis investigado algo al respecto, queremos saber por qué, no nos podréis decir por qué Promociones Isamega paga ese precio escandaloso, entendemos que no nos lo podréis decir, pero sí que nos podréis decir por qué el ayuntamiento se hace con el terreno ese de Promociones Isamega por el que pagó 100 y pico mil euros y además a cambio de qué. Con respecto a lo que planteas, vamos, no te puedo contestar absolutamente nada porque no lo sé, ni hablaré con porque no he hablado ni con Promociones Isamega, ni con el secretario, ni con el arquitecto de este asunto. Con respecto a las ruinas y esto sí, le comentaremos y te contestaremos al respecto de lo que te podamos informar. De lo que hay en el ayuntamiento. Con Promociones Isamega no vamos a hablar, yo no les voy a preguntar eso vamos. Si algún técnico del ayuntamiento puede responder cuál era el precio, cuál era el momento, o lo que sea, porque tú hablas de precios desorbitados y yo es que no lo sé, no te puedo contestar porque lo desconozco. Entonces, preguntaré tanto a Alberto como a Jesús con respecto a los informes del ayuntamiento, porque esa parcela que comentaste en el pasado pleno está a nombre del ayuntamiento, si corresponde a espacios creo que comentó así, a espacios verdes de esta Sistema General de Esparcimiento, ¿a qué corresponde? Te puedo decir así en relación a lo que comentaste ayer, pero no porque lo haya hablado. No sé qué, no te puedo decir nada más. Bueno, pues hombre, con respecto a la ruina, sí. Con respecto de Isamega, vamos, no, desde aquel momento no ha habido, ni del pasado pleno ni del anterior, ha habido ningún contacto con Promociones Isamega, que no sean las notificaciones que han ido vía certificadas. Ya, lo que pasa es que casi ya parece una broma el hecho de que ahora vamos a tener unas declaraciones de ruina, que además ya en el propio decreto se dice que el ayuntamiento ejecutará, con lo que vamos a incrementar esa deuda que ya tiene Isamega con el ayuntamiento. En el pleno pasado planteábamos las dudas y pensábamos que, hombre, os habría creado algún tipo de inquietud. Veo que no, que habéis pasado el mes plácidamente, pero es que realmente con lo que se dijo en el pleno anterior, cuanto menos la inquietud de saber qué es lo que ha podido suceder, pensábamos que habríamos provocado en vosotros, vemos que no. En el punto de intervenciones del público hubo un vecino que solicitó que el anterior alcalde pudiera venir a dar cuentas del tema. Desconocemos, tampoco lo hemos mirado, cómo es. Posiblemente no existe, como puedan existir en el Parlamento, el tema de las comisiones de investigación. Ya entendemos que no las hay en el ayuntamiento. Pero, hombre, sí que nos parece un tema lo suficientemente grave como, por lo menos, intentar dar alguna explicación, si es que eso es posible. Porque es que, a ver, hemos puesto delante de todo el mundo algo que cuanto menos, vamos a ser generosos, cuanto menos es sospechoso y no movéis un músculo. Dos cuestiones, nos dedicamos a la gestión y se han hecho, como has visto, con respecto a la promoción esa, los informes correspondientes, porque el ayuntamiento tiene que seguir con su actuación. Con respecto a aquellas afirmaciones que me trajisteis y demás, por nuestra parte es que no tenemos nada que decir. Tú llegas, haces una afirmación, ahora ya preguntas una cuestión concreta que los técnicos, que no sé cuándo aquí lo remitiste como pregunta, con respecto a por qué el ayuntamiento se hace con ese solar. Bueno, pues te contestaré cuando hable con los técnicos, porque así comentó el tema del sistema general. Con respecto a eso, es que no sé qué otra cuestión quieres, no sé si tú que dices vas a ser bueno y que vas a ser
Si veis cualquier situación irregular, es que decirnos, porque vamos nosotros también al juzgado, vamos todos juntos, si hay una situación irregular, no sé dónde quieres llegar. Nosotros, con el tema de la gestión, si tú ves una cuestión, una conducta que sea denunciable por mi parte o de cualquier miembro de la corporación, tanto de ahora como anterior, lo que hay que hacer es ponerlo en el juzgado, en conocimiento del secretario, de quien corresponda. No sé los pasos que quedan, pero es que comentas, no, ¿y habéis estado tranquilos? Pues que nosotros hemos estado a la gestión. ¿Por qué tenemos que estar preocupados? No lo sé. Es que los conozco, estamos bien tranquilos con esa situación. Y notificaremos a Promociones Isamega, con el nombre que corresponda, tantas veces sea oportuna para solucionar un problema que tenemos. Nada más. Que igual antes sale una de las sentencias que ha comentado Izaskun, me ha mirado porque estamos a la espera de que esta semana o la semana que viene podría salir alguna de las sentencias. ¿Y por qué no vamos a estar tranquilos nosotros con esa cuestión? Es decir, un vecino solicitó, el ayuntamiento no es quien para hacer comparecer a nadie, es decir, será el juzgado el que mande comparecer. Nosotros, si el pueblo me manda a mí que venga como alcalde y en un pleno, oye, que comparezca y que trate un punto, pues habrá que tratar, no sé la forma legal, pero a un vecino que ha sido alcalde, será el juzgado, será, no sé, la secretaría, porque desde secretaría no, y eso sí que lo estuve comentando con Alberto, no hay ninguna posibilidad en ese aspecto. Vale, de todas formas, no hicimos afirmaciones, trajimos las notas simples registrales. O sea, no es lo mismo. Hacer afirmaciones, yo ahora puedo hacer la afirmación que sea, será mi responsabilidad. Lo que trajimos fue documentación. Y la documentación era cuanto menos preocupante. Nosotros lo calificamos de corrupción y lo dijimos claramente, y ahí tenemos una discrepancia con vosotros. Vosotros entendéis que solo es corrupción lo que te puede llevar a un juzgado o a la cárcel. Posiblemente si el código ético que hoy hemos aprobado que se ponga en marcha hubiera estado entonces, a lo mejor esto no se hubiera producido. ¿Tienes algún problema, Ainhoa? ¿No? Te pregunto. No sé, es que si os parece divertido, a nosotros no nos lo parece. Vale, no, pero a ver, no te parece divertido, pero realmente lo que es un hecho indiscutible es que terreno rústico, sin ninguna posibilidad de recalificación urbana, que todos sabemos que es lo que puede acabar haciendo subir el precio del metro cuadrado, se vende en un momento determinado a 60 y tantos euros el metro. Y eso te parece normal. Pero es que acaba dando la casualidad de que ese terreno acaba en manos del ayuntamiento porque una empresa decide gastarse 100 y pico mil euros porque sí, y sin nada a cambio, y sin pretender nada, y solo por casualidad es el hermano del alcalde en ese momento en el cargo, y solo por casualidad es una empresa que tenemos el problema que tenemos aquí con estos terrenos y con todo lo que ha sucedido. Bueno, pues si pensáis que es una casualidad, pero nosotros pensamos que es una forma de hacer las cosas. Porque vamos a ver, el otro día, en la propia Comisión de Territorio, salió otro tema con el camino que va de Urioste hacia el Barracón por la parte de la entrada. Ahí se ha construido una vaquería, el camino está destrozado, porque es un escándalo como está, y el arquitecto municipal, con toda la tranquilidad del mundo, dijo que, bueno, se le ha requerido a que lo arregle y el vecino dice que no. Entonces el ayuntamiento tendrá que mirar de arreglarlo él. Es que nos parece brutal, porque además se lo dijimos en la misma comisión. O sea, ¿me estás diciendo que en el ayuntamiento de Ortuella se requiere a un vecino hacer algo, lo que sea, y con decir no es suficiente? Porque es que como eso trascienda, el Ayuntamiento de Ortuella no vuelve a cobrar un IBI, no vuelve a cobrar una multa, no vuelve a cobrar absolutamente nada. Con decir no. Pero es que claro, es que bromas las justas con este tema, porque acaba resultando que la vaquería se ha construido para trasladarla, porque estaba ubicada en terreno urbano, donde el Ayuntamiento se ha gastado 132.000 y pico euros para hacerse con unos terrenos a través de una subasta, que además tiene su historia la subasta, pero acaba haciendo una permuta
de esos 23.000 euros con el dueño de la vaquería por 4.700 euros. Además le indemniza con 60 y tantos mil euros por el traslado de la vaquería. Pero el terreno que libera, que no lo ha liberado porque lo sigue utilizando, que es urbano, el ayuntamiento no quiere saber nada de él. Pero entrega 23.000 euros rústicos y coge 4.700, perdón, 23.000 metros cuadrados rústicos y recoge 4.700 metros rústicos en la zona del Puente del Ahorcado. Además indemniza con 60.000 euros. Y nos acabamos encontrando con que la persona beneficiada de esa manera, porque además la obligación de establecer una explotación agropecuaria, una cuadra, etcétera, etcétera, cuando se trata de ganado vacuno, obliga la ley y obliga la Diputación a ponerla a 150 metros de terreno urbano, sin embargo se pone a 93 metros. Bueno, pues este vecino se permite decir que no al ayuntamiento. Pues chico, o sea, supongo que con ese tema también estaréis tranquilos. O sea, pero a nosotros lo que nos da la sensación es de que aquí hay determinadas situaciones en las que gastamos, porque total no gastamos de lo nuestro, y va pasando, porque realmente la situación que se ha creado es una merma patrimonial para el Ayuntamiento de Ortuella, porque se han cambiado más metros por menos metros, además se ha pagado un dinero por un traslado. Hay en Ortuella otro tipo de negocios que suponen en un momento determinado molestias, como suponía molestias en Urioste esa vaquería. ¿Va el ayuntamiento a indemnizar por el traslado? Porque seguramente los vecinos de la insonorización que ha comentado antes Ernesto estarán muy interesados en saber si el ayuntamiento les va a indemnizar por trasladarse, por ejemplo. Entonces, ¿estáis tranquilos? Pues estáis tranquilos, pero a nosotros este tipo de cosas nos preocupan un montón, porque al final nos cuestan dinero a todos los vecinos. Una cuestión al respecto, y yo tranquilo, estamos muy tranquilos, y con respecto al hecho que comentas de promociones Isamega, por un lado, esperemos que solucione cuanto antes el conflicto, el contencioso que tenemos para bien de todos y todas. Con referente a las otras afirmaciones o documentación que has presentado, sí. Con respecto al tema que comentas de la vaquería, desconozco el tema de la permuta, desconozco dónde está la vaquería, desconozco la situación del camino, conozco también has hecho un comentario con respecto a la subasta que hubo. Desconozco ahí la problemática que hubo, sé que ha habido un contencioso, que hemos tenido que pagar un dinero, pero el ayuntamiento, cuando adquiriría esos terrenos, entiendo, y eso sí me voy a informar, que sería con sacar la vaquería del casco urbano con algún fin. No te puedo decir más, no sé si alguno pueda comentar, pero no comento. Y tranquilos, muy tranquilos. No vamos a entrar al debate, tranquilos, muy tranquilos, y creo que no para nada derrochamos dinero porque no sea nuestro, como has comentado. Intentamos, habrá cosas en las cuales nos equivoquemos, y yo he dicho antes que soy el que más me equivoco. Podemos poner hacer una cuestión en la cual gastemos dinero y no se consiga el fin, pero lo hacemos con toda la voluntad del mundo, no hacemos sabiendo que nos vamos a equivocar, y si hay alguien perfecto, pues que venga. Saulo, eso lo suponemos. Si te equivocas adrede es prevaricación. Entonces sabemos que si te equivocas no es adrede. Eso lo tenemos claro. Pero en cualquier caso lo que te quiero decir es que 133.000 euros hacerse con los terrenos, 60.000 euros para que el vecino traslade su negocio. Ya vamos por 190 y tantos mil euros. Nos está costando bastante caro ese tema. Y además, sobre todo, se está creando un precedente muy importante, porque en el mismo Urioste, por ejemplo, pues hay un taller. A lo mejor mañana viene y dice, oye, mira, a mí si me das otros... Sí, al lado. O sea, se han movido como 10 metros. O sea, pero bueno, es igual. Si yo no tengo nada contra nadie, no quiero que nadie se mueva de donde está y que estén muy a gusto. Pero lo que yo quiero decir es que lo que no se pueden hacer es las cosas de esta manera porque viene por vía un convenio. Entonces, al final, estos convenios que acaban siendo particulares y que acaban rozando el amiguismo y acaban rozando
Sí, Saulo, evidentemente, porque es que no es algo con luz y taquígrafos. Es algo que, bueno, y además las valoraciones se acaban haciendo desde el propio ayuntamiento, es decir, la indemnización de 60 y tantos mil euros es una valoración del propio ayuntamiento. Entonces... No, la ha hecho el arquitecto municipal. Sí, claro, que sí. No, hombre, ya solo faltaba. Vamos, evidentemente, pero lo que quiero decir es que aquí hay cosas que hay que explicar. No vale solamente con decir que estamos tranquilos. Es decir, si resulta que aún... Vamos a ponernos en plan aséptico. No vamos a entrar al debate. ¿Cuál es la pregunta? ¿Que queréis que expliquemos todo el tema, que se explique en la comisión correspondiente por qué se decide y se llega a un acuerdo para el convenio del traslado de la vaquería? Y eso es lo que... Vamos, si esa es la pregunta, se traslada, se dice al técnico que se prepare el informe, se prepara y se da cuenta, se os da cuenta, vamos, que quiero decir, por concretar un poco y saber un poco lo que se está preguntando y lo que quiere que se conteste desde el ayuntamiento. Vale, vamos por partes. Lo primero, vamos por partes. Lo primero queremos que nos contestéis algo de lo del pleno anterior, antes de llegar a este. Pero es que el pleno anterior no nos habéis contestado absolutamente nada. Ya empezamos por ahí. ¿Con respecto a esa mega o respecto a toda la documentación que trajiste haciendo unas afirmaciones y esas cuestiones? Con respecto a eso, yo te he dicho que es que no hemos hablado absolutamente nada. Ahora ya preguntas por qué el ayuntamiento se hace con ese terreno. Que si es de sistema general, preguntaremos a ver por qué y en el próximo pleno, aunque sea antes te contestaré en el próximo pleno. Vale. Y ahora, sí, y con respecto a la vaquería, ¿qué es lo que quieres? Informe en la comisión. Digo porque quede claro, por qué se hace la permuta, por qué se firma el convenio, cómo se decide eso y dime la cuestión, digo por concretar. Me gustaría también saber cuál es la rentabilidad para que se traslade un negocio particular que el ayuntamiento gaste 200.000 euros. Es decir, ¿qué retorno ha tenido el ayuntamiento? Porque es que realmente el tema es curioso, porque hay un montón de negocios en Ortuella que en un momento determinado a quien está al lado le pueden estar, bueno, pues resultando interesante que se lo lleven a otro sitio. Entonces, es que al final a mí lo que me preocupa es que no existe un criterio general. Cuando terminéis con el decálogo de funcionamiento de las comisiones, podríais empezar con un decálogo de funcionamiento de este tipo de cosas, porque el problema es que no hay ese decálogo. Y entonces al final acaba resultando... Claro, sí, hombre, por supuesto. Con las partes más brillantes las hemos aportado nosotros. Que con respecto a eso, con respecto a lo que comentas, pues se informará de dónde se adoptó el acuerdo, por qué se valoraba y el resultado que ha tenido. Quiero decir que nadie duda que ahí está mucho mejor la vaquería, pero todas esas preguntas pues viene la comisión y lo preguntaremos al técnico. Sí, pero fíjate, ahí está mucho mejor la vaquería, pero está a 93 metros de terreno urbano, en lugar, cuando la ley dice que a 150. Que desconozco el tema de los planos, que no te puedo decir. Tengo los planos, te los enseño. No, si no dudo que los tengas, Aitor. Es que no son afirmaciones, es que nosotros no venimos con afirmaciones, venimos con datos, y si no, no venimos. Haces una pregunta concreta que se te contestará, vamos, con respecto. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? A los vecinos, necesito un pequeño receso. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, Belén. Bueno, yo voy a ir a lo del segundo pediatra de Ortuella. No sé si recuerdas que el 12 de febrero del 2012 tuvimos una reunión con los responsables de Osakidecha allí en el Gorbea. Tú estabas de presidente del área de bienestar social y se nos llamó a una reunión de bienestar social. Esos dos señores nos explicaron que la plaza del segundo pediatra se mantenía dentro del organigrama de Ortuella. No sé si te acuerdas, pero vamos, yo me acuerdo perfectamente. Entonces, yo no sé si sigue todavía dentro de ese organigrama esa segunda plaza, porque la plaza está, la plaza no se ha quitado en ningún momento, si no nos engañaron, no se ha engañado. Entonces, yo no encuentro tanto problema al tanto informe y tanta historia. Si aquellos señores cuando vinieron a decirnos que se quitaba un pediatra
porque el ratio era pequeño. Había en aquel momento, nos dijeron, 925 niños. Había en Ortuella entre 0 y 13 años, con tarjeta individual sanitaria. Era lo que ellos contaban a la hora de hacer el censo de niños en el municipio. Entonces, yo imagino que la documentación esa, o sea, lo que nos repartieron, igual que lo tengo yo, lo tendrá el ayuntamiento, porque fue una reunión a la que se nos invitó a los participantes del área de bienestar social. Y, vamos, me gustaría que por lo menos el ayuntamiento se enterara de eso, de si sigue en pie aquello que nos dijo el representante de Osakidetza de Ezkerraldea, Meatzaldea y Enkarterri. Creo que eran las 3 zonas que cubrían. Sí, creo que se llamaba así. No recuerdo, tengo el nombre en los papeles, pero no los he traído porque vengo de currar. Pero vamos, si en la plaza está y si se ha subido de niños, creo que no hace falta mucha discusión. O sea, se sube de habitantes, nos lo han quitado por eso, porque parece ser que hubo un bajón de niños y entonces pues no se necesitaban los 2. Pero vamos, él se comprometió a eso y creo que estábamos ahí. Por lo menos Isabel, tú y yo estábamos. Políticos no recuerdo a ninguno ahí sentado, aparte de ti. Pero vamos, algún vecino más imagino que estaría. Y ya te digo, la fecha es 2 del 12 del 2 del 2012, cuando tuvimos esa reunión. Imagino que Isabel levantaría acta de lo que allí se trató. Sí, yo quería hablar. Soy un vecino a la cual casi conozco a casi toda la corporación porque he hablado con ella. Con algunos no he hablado. Y me gustaría hablar del tema de la desbancadea de este año, que creo que se va a hacer. Voy a explicar en principio algo que, bueno, vengo de hablar con las 2 personas que estuvieron reunidos contigo, Concha, el día 17 de este mes y con el representante del Enkarterri, Coldo, si no me equivoco, se llama Coldo. Eso es. Como lo conozco hace 5 años, porque este va a ser el 6º año que vamos a hacer, y como yo estaba entre bambalinas, pero he estado siempre detrás y viendo cómo funcionar, me sorprendo y traslado las palabras de Ana y de Maribel, que son las responsables de hablar con vosotros a través de los representantes municipales para llevar a efecto pues, los 5 años que hemos hecho la desbancadea. Me explico. Si no entiendo mal, ha habido una reunión de la Comisión de Ciudadanía, se llama así, ¿no? En la cual creo que tú, Goncha, has dicho que habéis llegado a un acuerdo con los vecinos de Nocedal. Ya es lo que hablé con Ana. Es lo que hablé el otro día con Ana y con... Ay, pero... Vamos a ver. A las 7:15 te acabo de mandar delante mío un mail, no, miento, un WhatsApp a ti y a Coldo, para que el próximo lunes, porque os recuerdo, no sé si sabéis, que está programado, según vosotros, solamente un día de los 2 que había, sin carpa, y os voy a informar por si no sabéis. ¿Algunos habéis subido a Nocedal? Dejadme acabar, coño, porque estoy un poco enfadado, porque el punto 8 que acabáis de tocar aquí, habláis de la participación ciudadana y de colaborar con ellos. Vamos a ver, si yo quiero que mi barrio funcione, solamente espero que vosotros tengáis la misma intención que yo en que los barrios funcionen, no que os lo carguéis. En primer lugar, habéis propuesto, tú lo has propuesto, solamente un día, el sábado, sin carta. ¿En base a qué? Me vais a contestar por qué habéis reducido decisión, porque es que voy a decir ya lo último que hay. En el WhatsApp que a ti te ha mandado, y a Coldo también, os ha mandado, os ha emplazado al lunes, y van a quedar 5 días para hacer. Si se hace, es que no lo sé. Tengo serias dudas, Esta ya es una aportación mía, es un comentario mío. Pero sí me han dicho Ana y Maribel que están hasta las pelotas de la actuación vuestra.
Es decir, el día 17 es la primera reunión que se hace, y la única, el 17. Con 2 semanas por medio, el 17 de este mes, pues te has reunido. No, es que no ha habido más, porque el día 22, escucha, el día 22, y si no me acabo en le llamo por teléfono a Maribel y os lo cuenta todo de viva voz, que he hablado con ella, que vengo a las 7:15 de hablado con ella. ¿Y te han mandado? ¿No tienes el WhatsApp mandado? Eso. A Coldo lo mismo. No ha habido más que una reunión, una sola reunión, el día 17. En la cual es, ¿cómo que no? ¿Con quién te has reunido tú más? Ander, acaba por favor y que te contestes, no vamos a entrar en... Vale, entonces, para el día 22 había concertada una reunión con Coldo, el de Carterri. El hombre, por lo visto, ha estado interesado. No ha podido, no se ha realizado, no ha habido ningún contacto más con los vecinos. Entonces, ya mosqueados, porque la información que se nos dio, o que le dieron a las dos, estas personas que acabo de decir, el día 17, les mencionaban que no iba a haber carpa y que iba a haber solamente un día. Hablaban de que si Coldo comentó que igual podía un tren chucho, que si eso, pues no sé, para trasladar la gente de Ortuella aquí, yo no sé si vivimos en otro mundo, ¿sabes qué? No sé si vivimos en otro mundo. Y luego, en segundo lugar, que igual hacía una especie de poner flores y árboles en la misma feria. O sea, pero eso fue comentario, no hay ningún acuerdo con los vecinos, ninguno. Eso es lo que yo me han comentado, ¿eh? Bueno, ahora te contesto, mira. Nosotros, yo hablo con Coldo de otras historias que también tenemos con el pueblo, y nosotros propusimos, no se ha cerrado nada, es que yo en la comisión en ningún momento dije que se había cerrado, en ningún momento. Tú has dicho en la comisión que se estaba trabajando en una opción. A ver, yo dije en la comisión, porque ya los dos me han dicho algo que se supone que he dicho yo, que yo no he dicho. Vamos a ver, yo dije en la comisión, se está trabajando en una variante del desván Calea. Yo estuve ese día estuve con Coldo, y estuve con ellas dos, y estuve con la aparejadora. Entonces, nosotros le propusimos una idea. Esa idea le iba a llevar a su grupo. el día 22. No lo sé cuándo le iban a llevar. Estoy diciendo yo. Bien. Bueno, que no ha acabado. Entonces, la idea que tenemos es cambiar un poco el formato. O sea, la idea del desván Calea no va a desaparecer en ningún momento. Queremos darle una actividad, más, no sé cómo llamarlo, darle un atractivo extra. Porque parece ser que el desván Calea estaba perdiendo cierta calidad como tal evento, como el desván Calea. Entonces se propuso también hacer un mercado de flores y árboles frutales que en otros sitios, como en Zaya de Balmaseda, ha funcionado. Y eso es lo que se le propuso. Y esa propuesta, que es una propuesta, no se ha cerrado absolutamente nada, no está nada cerrado. Es una propuesta que ellas iban a llevar a su grupo y nos iban a transmitir el día 22, efectivamente, que Coldo no pudo ir. Bien, entonces, estamos intentando quedar. Yo tengo que ir WhatsApp, he hablado con Maribel, he hablado con Ana. Lo que pasa es que a ella les ha llegado una información que no es correcta, y sobre esa información que no es correcta se ha montado esto que se ha montado. Pero esto es una información que no es correcta. No es correcta. En la comisión yo no dije que estaba cerrado esto. Dije que se estaba trabajando en ello. Hay actas. Se estaba trabajando en una variante del desván Calea. Si ellas deciden no hacer lo que nosotros le hemos propuesto, se va a estudiar lo que ellas dicen. Pues eso es desde luego, y está planteado desde el minuto 1. Otra cosa es que ellas hayan recibido otra información y de ello, pues bien, es evidente que se han podido enfadar o no, eso es libre de ellas. Pero en ningún momento, desde el ayuntamiento les hemos dicho que íbamos a cerrar esta nueva opción. En ningún momento. Le hemos dado una variante para hacerlo más atractivo y que pueda atraer a mayor número de gente. Esto es la idea. Y aparte, esa idea es la carpa. O sea, la carpa tiene un coste muy elevado. Entonces hemos dicho, oye, pues en vez de la carpa, lo que hacemos es lo que hemos comentado, hacer un tren que vaya desde Ortuella a Inchaurdi,
que haya el tema de las árboles frutales y flores, que haya atracciones para chavales y que sea un área más, por así decirlo, que englobe a todo el barrio, no únicamente al campo de Fulbito, que englobe a todo el barrio, desde Camino Real hasta el frontón, que vaya por todas las casas, y además que sea darle un toque extra a este evento. En ningún momento le hemos cerrado nada, o sea, ellas son las que organizan. O sea, es que esos son los datos. Es que te intento cortar, y perdona que te haya intentado cortar, porque es que desde que has empezado es que no era real lo que estabas diciendo. Te lo han podido decir, eso no lo pongo en duda, pero no es real, en ningún momento. Y de hecho, vamos a ver, si tenemos que, por lo que sea, tenemos que posponer fechas, pues se posponen fechas, no hay ningún problema, pero va a ser acordado con ellos, siempre lo hacemos así, o sea, en ningún momento. Y yo sé, la última conversación que tuve con ellas fue, esta es la propuesta, la vais a estudiar, le medio gustó, le medio no gustó, ahí se quedó el tema y le iban a proponer entre ellas. Nosotros es la opción que le dijimos a ellas. Y ahí quedó el tema. O sea, que tú no has dicho en la comisión de... ¿Que está cerrado? No. Que habías llegado a un acuerdo. No, eso no es cierto. No he llegado a un acuerdo todavía porque yo estoy esperando a la respuesta de ellas. Vale, entonces espero que el lunes o el martes, cuando podáis, o queráis. Porque si no está... El lunes... Gonza, si no es a propuesta de los vecinos de Notedad, no hacéis nada. Es que mira cómo estamos. El sábado se va a realizar. Y no hay nada. Vamos a ver, ¿qué Eso que no hay nada. Vamos. No hay nada. Pero si me acabas de decir que no hay nada cerrado, no hay nada abierto. Fuisteis con la idea ya de en vez de 2 días, Es una propuesta. No es una idea, es una propuesta. O sea, no es algo cerrado. ya que lo tenéis ya más que hablado, chicos. No, es que idea propuesta no. Eso no es Lo cierto. vais a cargar. Mira, hay gente que se lo quiere cargar. Hay gente que se lo quiere Eso desde el ayuntamiento no. Y dudo mucho que sea gente del ayuntamiento que se quiera cargar. Vale, bien. Vale. Nos veremos esta semana que viene. A ver. Bueno, yo sí, el lunes me gustaría que vinieras. Si puedes venir, me gustaría que vinieras. Perfecto. Ahí verás lo que realmente es. Claro que vamos a estar. Además ya me conozco. Sabes que yo los temas me gusta tocarlos. Y colaboro. Y si no con tu antecesor, le dices quiénes hacíamos las cosas. Ya verás lo que te vas a sorprender. Los vecinos del barrio. Entre ellos tu ama. Así es, entre ellos tu ama. O sea que, a ver si les mimamos a los vecinos. Les mimamos. Que sí. Vamos a ver, os vuelvo a decir que si no tiramos del carro, no funcionáis. O no os enteráis. Lo estoy diciendo, coño. Hostia, joder. Hay que mimar a la gente. Hay que mimarla. Vale. Es que te escondes. Sí. Yo quería, con el tema de presupuestos, quería saber si hay un presupuesto específico para mantenimiento de la escuela y del instituto de los públicos. Quería saber si dentro del presupuesto... Mantenimiento para los colegios municipales. Específico de mantenimiento, porque ya que son locales que se utilizan para colonias, para campus, para lo que hace falta, me parece que por otro lado deberían de tener un mantenimiento, si luego van a ser utilizados por todo el pueblo. Perdona, Clara, ¿no? Sí. Clara, disculpa. Con respecto a los colegios públicos, desde luego, y es más, ahora se están acometiendo tareas de mantenimiento reparando en los baños y demás, tanto en el colegio público como en la escuela. Me consta que hoy mismo has dado... De mantenimiento me refiero, ya no me refiero a una obra de cordón, sino a pintar... Y se realiza... a pintar los campos, a poner una canasta... Eso se hace en la escuela pública y en el instituto público. Instituto no es público. ¿No es público? Público sí, no es municipal. Ahí no es municipal, vale. Nosotros no, por nuestra parte no. Vale. Nosotros tenemos una partida para el colegio público. Para el instituto lo que tenemos es un convenio con educación, que es el que debe de alguna forma pues mantener el edificio. Con respecto al colegio, lo que planteas, nosotros vamos acometiendo todas aquellas cuestiones que desde el OMR nos comentan de mantenimiento en el colegio público y se van acometiendo, ¿no? Con respecto al colegio público. Pero no hay una partida en la... Sí hay. No te sé decir la cantidad, que no lo tengo ahora aquí, pero sí que la hay. 15.000 euros
Mantenimiento de colegio público, creo que es más, te contestaré, no te sé la cifra, pero hay una cifra exacta para el colegio público. Y con el instituto me has dicho que no. Con el instituto lo que hay es un convenio. Se le da 5.000 euros. 5.000 euros al año. ¿Se le da dinero? Sí. Te pregunto porque no vaya a ser que luego meta la parte. 5.000. Hay un convenio firmado con unas en función de todas el uso de las aulas y demás, pues por eso, aparte de la figura de conserje que pone el ayuntamiento por las tardes, lógicamente ahí se le da 5.000 euros, que es el convenio, lo que registra el convenio, para cubrir una serie de gastos que vienen especificados en el convenio, vamos. Pero 5.000 euros es lo que se les da. ¿Y me dices que están especificados? Sí, no sé exactamente el convenio, pero son 5.000 euros lo que se paga, lo que hay para el convenio. Si luego presentan, porque tienen que aportar facturas de ese gasto que han realizado, si presentan facturas por 3.500, lógicamente se abona 3.500. Pero de todas formas, en el próximo pleno pues trae el convenio. Y con respecto al colegio, no sé exactamente la partida, pero sí hay una partida específica. Anual. Y se va realizando, se está en reuniones periódicas con el OMR, que pasa un listado, y con Íñigo, y va facilitando cuestiones, la oficina técnica. Vamos, aquí tengo la última reunión que hemos tenido con el OMR, que casualidad, y hay cuestiones que han estado abordando hoy ya, de fontanería y demás. ¿Y goteras? Goteras y todo eso. La gotera de infantil lleva desde que se hizo el... 5 años. Exactamente hoy le hemos estado hablando con el fontanero, que ha estado preparando. Pero están mirando, Clara, para... Ya, pero es que lleva 5 años con una gotera y a mí, pues hombre, no sé qué quieres que te diga. ¿Tú por qué no vas a entrar allí? Pero un padre que entre allí y vea la gotera... Yo sí he ido allí y ya lo he visto, y está mirando a ver cómo se puede solucionar. Y viene derivado, él está mirando hoy, que igual puede venir derivado de la chimenea que hay. Pero bueno, intentaremos dar con la solución. Que son muchos años. Es decir, con respecto al... Más prisa, pero parece que lo público pues nos importa Más coste. nada, o sea, no sé. No, ascote no, pero no sé si es que yo con mis hijas han ido a la pública y parece que aquí no vamos tanto, o no nos interesa, o lo vamos aplazando. Clara, ¿puedes hablar de repetir eso que has comentado, por favor? Quiero decir que el tema de lo público, que parece ser... Sí, que el tema de lo público, que parece ser como que lo vamos aplazando en el tiempo. Que no sé si es que no interesa o hay otras cosas que interesan más o son más importantes, no lo sé. A mí me parece que está un poco dejado. Aunque vosotros me vais a decir que no, bueno. Yo lo veo. Y trabajo allí y lo veo. Y veo de qué nos preocupamos o que el ayuntamiento tiene otras prioridades. Pues bueno, que no me lo neguéis. Vale. No, pero creo que habéis comentado otra cuestión, que habéis comentado que si tus hijas, te había oído algo de tus hijas o algo, y que igual los demás no habías... El ayuntamiento creo que dedica todos los esfuerzos que puede en la pública, si estamos en contacto con el OMR. No sé si hay alguna otra cuestión que no tenga el OMR que no se haya registrado, porque como sabrás hay un representante municipal y hay un OMR que se encarga de trasladar las cuestiones. Podemos mirar mañana misma de las cuestiones que se trasladaron, las que se han ido reparando, hay otras que quedarán. Entonces, si comentas sobre un caso concreto del campo o sobre esto, pero hablar de la generalidad de cuestiones, pues me parece que no se puede generalizar de que y con el director puedes hablar. Entonces, bueno, que haya una gotera que lleve tiempo. Es que llevamos años. Y estaba el chico de Clara, ¿verdad? ¿Su nombre? Javi. No, yo solo quería hacer una aclaración. Yo estuve en el último grupo de trabajo de obras y servicios, se habló de que se iba a aumentar la partida presupuestaria de 15.000 a 20.000 euros para el tema de la desratización y se quedó un poco en el aire sin saber exactamente
qué medidas se iban a tomar para acabar con la plaga que parece ser que se está haciendo, cuanto menos de municipalista, ha pasado a ser autonómico el problema, porque ya salen medios de comunicación que hablan del tema, y yo recordé sobre todo de la zona esta de la avenida del Minero, que además se une con la zona del Parque de los Arcos, y las ratas, pues por lo visto, van por allí como si fueran pues poco más o menos que gatos, y no solo por la tranquilidad sino por el tamaño. Bueno, primero dije 18.000, de 15, 20%, 18.000. Esa es la cantidad que dije yo. Y yo he enviado un borrador, tú en el grupo de trabajo te lo comenté, os he enviado un borrador del pliego de ratización y control de plagas para trabajarlo en el grupo de trabajo del mes que viene, del mes de abril, y ahí tomar una decisión, o por lo menos ir avanzando en el tema. Pero no se ha tomado ninguna decisión porque eso se va a trabajar en el grupo de trabajo. Pero en ningún momento se ha cerrado nada. Pero ¿hay alguna...? O sea, hay un borrador, hay un objetivo, hay un borrador que se va a aumentar. Una de las ideas principales que queremos es aumentar la frecuencia de actuación. Pero bueno, eso implica también, en el importe este implica eso y más cosas, y lo que iremos viendo iremos trabajando en ello. Pero ya en el grupo de trabajo de abril. Es que casco, Javi. Aitor. Yo quería hacer una petición en nombre de Izquierda Unida. Bueno, Jorge. El 14 de abril... Ah, Jorge. Sí. Perdona, Jorge. Siempre le confundo con Aitor. El 14 de abril se cumplirán 85 años de la proclamación de la Segunda República, el primer régimen democrático de nuestra historia que instauró un verdadero Estado de Derecho y proclamó la primera Constitución democrática de España. Esta Constitución plasmó el principio de igualdad de los españoles ante la ley, al proclamar a España como una república de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Plasmó el principio de soberanía popular, que establecía el sufragio universal para hombres y mujeres mayores de 23 años. En economía, la propiedad privada quedó sujeta a los intereses de la economía nacional. Se constituyó un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Se plasmó el principio de laicidad, que decía que el Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Además, se reconoció el matrimonio civil y el divorcio, así como la enseñanza primaria, laica, gratuita y obligatoria, y se reconoció la libertad de cátedra. La Segunda República promovió el avance de la transformación de nuestra sociedad, en la defensa de las libertades individuales y colectivas y en la consecución de la justicia social. Este sistema democrático acabó con la derrota en la guerra civil para dar paso, además, a casi 40 años de franquismo, de represión y de retroceso. El 14 de abril tiene que ser una fecha reivindicativa para reclamar el derecho a la República y hacer un homenaje a todos los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de aquel periodo, así como condenar el golpe de Estado franquista contra la Segunda República. Por todo eso, desde Izquierda Unida pedimos al Ayuntamiento de Ortuella lo siguiente. Por una parte, condenar el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española, y que el 14 de abril ondee la bandera republicana en la sede consistorial o en uno de los mástiles del municipio, para hacer un homenaje a todas las personas que defendieron la Segunda República, así como al periodo democrático que se inauguró. Es que casco, Jorge. Sí te agradecería el escrito que has leído, si no lo puedes entregar, porque así se lo paso al secretario para juntar en el acta. Tendría que fotocopiar. Bueno, sí, fotocopiamos. Luego, mañana mismo, lo que sea, se muestra. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues damos por finalizada un único ruego que os hará el concejal responsable del área de territorio, que el día 18, que coincidiría la Comisión de Territorio, San Félix de Cantalicio. Entonces habrá modificación de ese día. Lo que ha leído plantea cosas, ¿no? Sí, pero bueno, que entregue el documento y lo miraremos. Yo sé que ha planteado el tema de la bandera, no tenemos banderas, con lo cual hay otro tipo de cuestiones que hablaremos. Hay otros, ¿vale? Claro, es 14 de abril. No hay pleno bandas.
Ya, no, pero cualquier cuestión hablaremos, yo hablaré con él, vamos, no, en la Junta de Portavoces o lo que sea. Por eso le he pedido escrito, pues para hablar las cuestiones entre todos y todas y verlo. Vale. No, por eso le he pedido escrito, para enviarlo y la bandera, no tenemos banderas, o sea que no vamos a colgar ninguna. Eso no.